Interesantemente, lo que nos está sorprendiendo un poco es el hecho de que ahora a las mujeres nos necesitan. Por la ley de cuotas, que es como si quien va y compra lo que quiere hoy y lo diversifica, como si el potencial femenino en la política fuera una cosa a disgregar. La palabra género, que también podríamos hablar de tela, de urdimbre, de calificarnos en género femenino, género masculino, género... No, somos mujeres y hay una ley de cuotas. ¿Qué significa ley de cuotas? En este gobierno nuevo, en las nuevas elecciones, lo que se va a pedir, o lo que va a tener que presentarse, y que se luchó muchísimo, vamos a leer textos, vamos a leer documentos, inclusive hay una nota de Esteban Valenti bastante interesante, echa la ley, echa la trampa. Vamos a ver cómo ahora los políticos nos necesitan. Van a usar todo su encanto, todo su charm, todo su poder de sugestión para hacernos sentir importantes, pero también tienen que saber que si la mujer no se ha presentado política antes, sea quizá o porque sabe que va a ser ninguneada, o va a ser usada, o va a ser dejada de lado una vez que logre ese equipo político, ese grupo político, llegar a los votos necesarios o para un gobierno de los departamentos o gobierno nacional. Se aplicó en Montevideo del 2009 esta ley de cuotificación, pero recién se va a aplicar, y en esto todas las mujeres, y voy a seguir insistiendo con esto, no podemos quejarnos si no somos nosotras mismas las que promovemos esta necesidad de querer o no querer, o quedarnos en casa a tejer con la antiquísima máquina que nos ató a la silla, lo cual no niega el placer de haber hecho los vestidos de nuestros hijos, de haber armado las cortinas y los almohadones del hogar, o de pasar los fríos inviernos. Y aunque ustedes lo vean increíble, la esclavitud no termina en Inglaterra porque la amable reina Victoria decide darle la libertad a los esclavos, sino que se empieza a usar a los niños porque era más barato conseguirlos en Londres para trabajar en lo que era la era industrial, y las mujeres eran atadas directamente, no con cintas, pero su trabajo estaba ligado a la producción de la máquina de coser. O sea que si hablamos de cuotas, tenemos que remontarnos y revalorar, unirlo a la antigua máquina de coser. Se están cosiendo muchas cosas. Y acá estaba leyendo lo que dice Esteban Valenti. Está en el aire. Esta nota es de que el día exactamente el 12 de febrero del 2013, y dice: ¿cómo burlar la cuota de las mujeres? Está en el aire, nadie lo discute porque Repta todavía no vuela, pero se está preparando una buena maniobra para evitar que las mujeres lleguen en la proporción aprobada por ley a las próximas cámaras legislativas nacionales, departamentales y locales. Hablemos con tiempo. Vamos a explicar que la ley de cuota, vamos a darle a las cosas por su nombre, se llama Ley 18.476, desde el 2009 que está, desde antes del 88 que está, pero ahora como que se aprobó, o sea que el 2014 las mujeres de todas las edades, y yo creo que más que nada aquellas que ya no estamos en edad de parir, vamos a ser buscadas, porque se pone la excusa de que como la mujer tiene familia y se tiene que dedicar a los hijos. Claro que se tiene que dedicar a los hijos, pero los padres también. ¿O es que los padres no son o no tienen nada que ver con los hijos? Entonces volvemos a lo que dice Valenti al principio de la nota. Quien siga los movimientos políticos por la prensa y le ponga atención desde diversas longitudes de onda, este tema asume lentamente las características de una sórdida ola que va a impedir que se cumpla con sus avances sancionados por el Parlamento. Pero en realidad lo que establece la ley son mecanismos de integración de las listas, pero sobre todo en el caso del Senado y de los departamentos que eligen 2 diputados, la posibilidad de hacer una refinada ingeniería electoral para que figuren las candidatas de acuerdo a lo exigido por la ley. Pero que contados los votos no sean electas las mujeres que corresponden al espíritu de la ley,
son muy altas y los políticos uruguayos son magos en el manejo de las listas. Con este panorama, como que nos quedamos en casa a seguir pensando o a seguir cultivando rosas o escribiendo libros. Lo aprende desde el club y el comité y lo perfeccionan toda la vida, dice Valenti. Es seguro que tendremos un alto número de suplentes femeninas y de candidatas de compromiso y con suerte tendrán un fugaz pasaje por algún órgano legislativo nacional, departamental o local. El debate político cultural se da en la sociedad uruguaya. Desde hace mucho tiempo le dedica gran espacio a las minorías. Como que las mujeres somos minorías cuando sabemos que las mujeres somos la mitad del país y más uno y que votamos. Entonces tenemos derecho o obligación de voto, pero no tenemos voz. Aunque no se trata solo ni principalmente de números, se trata de calidad. Necesitamos dar un rápido salto de calidad en la representación de esa mayoría en el poder. Ya son mayoría en la universidad, entre los egresados, que habría que llamar genéricamente egresadas a todos para hacer justicia con la realidad, y en muchas otras profesiones como profesoras, maestras, abogadas, policías militares, enfermeras, trabajadoras domésticas, productoras rurales, madres, amas de casa, abuelas, educadoras, filósofas, antropólogas, etc. Comunicadoras, periodistas. No es un tema de proporción matemática o estadística, es un paso fundamental para que en el Parlamento esté representada otra sensibilidad que es capaz, y lo han demostrado, de crear formas de cooperación y de relación transversal que los hombres no lograron en 180 años de vida política. ¿Lo hacen porque asumen su discriminación?, pregunta Valenti, y sus derechos postergados en forma conjunta. Es muy probable, pero no solo por eso. No se trata de una graciosa concesión que los hombres, los políticos, los legisladores le hacen a las mujeres, y eso es así como lo siento. Acá no se trata que se levante el teléfono y se diga, mirá, te estoy necesitando, porque sabés que tengo que llenar una cuota. Por lo menos es honesta la persona que me lo dijo, y han sido 2 o 3 que me han propuesto, mirá, que tengo que llenar las listas, y no mascamos vidrio las mujeres. No nos encandilan más ni los nombres, ni los títulos, ni las listas. Pero es interesante esto. Los argumentos son múltiples, pero ahora debemos concentrarnos en los peligros. La ley fue aprobada y en el horizonte se perfilan negros nubarrones, dice Valenti. En la construcción de las listas electorales, si los partidos, sectores y grupos donde los hombres seguimos teniendo una abrumadora mayoría que corta el bacalao, se hace una ingeniería fina en los terceros puestos de muchas listas, aparecerán mujeres, sobre todo en el caso de las listas del Senado. Pero cuando se cuenten los votos, resultará que casualmente no se elegirán esos cargos. Sacar 3 senadores para una lista implica obtener cerca de 200.000 votos. Por ahora no voy a especular porque nadie ni cercanamente da a conocer sus planes electorales, dice Valenti. En la danza de las alianzas, movimientos, partidos, sobre todo en uno de ellos, no da el nombre, se arman las listas adecuadamente. Resultará que por la casualidad, o por el destino, o las matemáticas, las mujeres no alcanzarán ese aumento importante en su presencia en el próximo Parlamento. Esa es la cuestión. Y acá, retomando un poco lo que dice Valenti, las mujeres, el problema con las mujeres, cuando un político hace política y te dice, quiero sumarte a mi lista, ese político debería tener un programa de radio, debería tener una plataforma, debería reunirse en los comités de base o en cualquier lugar de reunión, de ya sea blancos, colorados, rosados, amarillos, no importa el partido, y preguntar, ustedes, mujeres, no género, hembras, porque hombre y hembra tienen una sola palabra de diferencia, la O y la E. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Cuáles son sus capacidades? Pero no, las interlocutoras somos siempre las mujeres, las terapeutas del alma, las que preguntamos, es decir, logramos llegar al corazón de un hombre, porque no hay cosa que le encante más a un hombre, y no estoy siendo feminista, que tener quien le pregunte qué te gusta hacer, cómo harías tal cosa, y no, yo lo he notado como periodista o como comunicadora, nadie se resiste a contar cuando una mujer pregunta, porque lo hacemos desde el corazón, lo hacemos con toda honestidad. Y ahora volviendo al tema,
Han transcurrido unos 85 años desde el plebiscito local en Cerro Chato, un 3 de julio de 1927, en que por primera vez en toda América Latina y en el Uruguay las mujeres votaron la Constitución del 17. Le otorgó a las mujeres la totalidad de los derechos civiles y la potestad del voto. La ley de 1932 reglamentó esos derechos y en 1938 la mujer votó por primera vez en el Uruguay en la elección nacional del 27 de marzo de ese año. Uruguay fue el primer país de América Latina y el sexto en todo el mundo en permitir el voto femenino. Qué lejos estamos. Hoy ocupamos el puesto número 14 en 16 países de América Latina en representación de mujeres en el Parlamento. Es patéticamente vergonzoso. Eso cómo nos coloca a las mujeres. O no pensamos, o no estudiamos, o también o no estamos aptas, o preferimos dedicarnos al rol sumiso, o tenemos, como dijo Bachelet, o que como dijo una nota interesantísima de esta mujer encantadora que acaba de fallecer, una política en mi pueblo allá de Tarariras, tenemos que convertirnos en hombres, ponernos bigotito, cambiarnos el nombre, dejar nuestro rol, no ser, la palabra vulgar es calienta bragueta, porque toda mujer que se arregla, toda mujer que asume una feminidad, que también es un rol impuesto por la sociedad, lo femenino, lo masculino, cuando en realidad somos personas, y es lo que tenemos que entender. Cuando una mujer hace política, es una persona. Cuando un hombre hace política, es una persona, no es un hombre o una mujer. Y para concluir, porque quiero grabar la otra etapa de dos pensadoras brillantes, que voy a mencionar luego, es ¿por qué nos tienen miedo? Tanto daño puede llegar a hacer la mujer pensante, tanto temor, tanto andar a lavar los platos, que es el insulto, cuando sabemos que los hombres lavan los platos y cocinan mejor que las mujeres.